Cuando hablamos de alimentos procesados, el etiquetado de estos alimentos procesados nos puede ayudar mucho a hacer la mejor elección. En redes escuchamos con frecuencia que nos dicen qué alimentos comer, qué alimentos no consumir, incluso qué porciones debemos consumir de determinados alimentos. Pero a través del etiquetado de los alimentos tenemos una información extremadamente valiosa que incluso nos puede ayudar a hacer la mejor selección de esos alimentos que vamos a llevar a nuestra mesa. Cuando se habla de alimentos procesados, existe un etiquetado obligatorio, donde se recogen muchos aspectos importantes que pueden ir desde el vencimiento del producto, el contenido neto, dónde es fabricado el producto, pero existen algunos aspectos que desde el punto de vista muy personal considero que son indispensables, que lo debemos siempre revisar para elegir ese producto en la mesa. Incluso es lo que haría la diferencia en una estantería entre tomar un producto o tomar otro. El día de hoy vamos a hacer un análisis de esos aspectos indispensables para escoger el producto que llevaré a mi mesa. El primer análisis que tenemos que hacer dentro del etiquetado es la lista de ingredientes. La lista de ingredientes me va a enumerar los compuestos que están presentes en el producto en orden decreciente, es decir, de mayor a menor, y yo voy a poder evaluar qué productos están incluidos ahí. Incluso voy a poder evaluar los aditivos alimentarios que están incluidos en el producto. Algunas personas, por decisión propia, por determinado estado de salud, han eliminado determinados aditivos de su alimentación y lo pueden evaluar ahí. Incluso tienen eliminado algunos nutrientes de su alimentación. Un ejemplo puede ser el azúcar. O simplemente usted tiene que eliminar algunos productos por determinado estado de salud con los que convive. Por tanto, a través de el listado de los ingredientes, usted puede hacer una evaluación de los compuestos que están presentes, en qué orden están, si existe alguno que usted no consume, incluso los aditivos alimentarios. ¿Qué pasa con los aditivos alimentarios? Bueno, lo podemos encontrar con un nombre o lo podemos encontrar con una numeración. Siempre van a aparecer, y voy a poner un ejemplo, edulcorante, entre paréntesis, glicósido de esteviol, que sería la stevia, un edulcorante no calórico natural, pero a veces no nos ponen el nombre y nos ponen E960, que quiere decir lo mismo, solo que nos va a costar un poquito más de trabajo porque vamos a tener que buscar qué significa esa numeración. Pero los fabricantes pueden colocar esta información de dos formas. A veces lo hacen solo por ahorrar espacio, algunas veces lo hacen porque les gusta más manejar el término de la denominación. Pero si usted es de esas personas que ya tiene determinados aditivos eliminados de su día a día, entonces sí tiene que revisar esta información para evaluarlo. Otro aspecto importante que también nos permite la lista de ingredientes es evaluar aquellos alimentos, incluso aditivos alimenticios que nosotros no comemos. Pero me quiero concentrar más en los productos alérgenos. Sí, debajo de la lista de ingredientes siempre nos van a poner en mayúscula la contiene y te va a decir el producto que contiene, que es aquel producto que ya existe una preocupación de una posible reacción adversa o una reacción alérgica. El listado es numeroso, tiene más de 160 productos, pero existen 9 productos que son hoy los donde se concentra, diríamos que el 90% de los procesos de reacciones alérgicas. Hasta el año pasado esta lista estaba formada por 8 productos más cruciales: lácteos, pescado, crustáceos, soya, gluten, cacahuate, frutos secos. Pero hoy también se ha incluido dentro de esta lista al sésamo. Por lo tanto, esta lista más crítica o lista principal, como también la conocemos, estaría formado por 9 productos, aunque en sentido general hay 160 productos. A veces te dice contiene coco, a veces te puede decir contiene apio, es decir, te puede el fabricante dar detalles de esos otros, no solo de los 9 más críticos. Ahora, ¿qué es importante evaluar aquí? Que si la etiqueta dice contiene, significa que forman parte del producto. Ahora, si dice puede contener o contiene trazas, significa que no se le han incorporado al producto, sino que son trazas que durante la limpieza, es decir, el cambiar de un producto a otro, la maquinaria no te puede garantizar la limpieza es al 100%, donde todas esas trazas se puedan eliminar. Y como estos 9 son con el 90% de las alergias más frecuentes en los centros de salud, pues para evitar el riesgo entonces se pone este tipo de identificación. Y así usted puede diferenciar entre contiene o puede contener. Otro aspecto importante que debemos analizar
cuando hablamos de un etiquetado de alimento es el sistema gráfico. Si bien es cierto que el sistema gráfico es una herramienta muy eficaz, no es obligatorio en todos los países del mundo, es decir, no forma parte de esos requisitos obligatorios que tendrían a nivel internacional, pero en específico a nivel nacional, en casi todos los países latinoamericanos, incluso en algunos países europeos, ya podemos ver este sistema gráfico. ¿Cuál es el objetivo de este sistema gráfico? Una herramienta eficaz para darme una información sobre el 100% de productos de compuestos como grasa, azúcar y sal. Incluso puede tener diferentes formas geométricas, pero siempre que el producto, incluso si es un producto importado, se tiene que adaptar a la forma que tiene cada país. Aquí lo conocemos como semáforo, incluso nos agrupa alto, medio y bajo. Hay otros países donde solo analizan el alto. Por eso le digo, se rige más por normas nacionales, pero donde las normas nacionales han exigido que sea obligatorio, deben aparecer en los productos. Y es muy común en los productos procesados a los que se le incorpora estos compuestos, grasas, azúcares o sal, porque si lo tiene el producto de forma intrínseca no se requiere colocar y siempre se hace sobre el 100% del alimento. Otro aspecto que se simboliza de diferentes formas también en muchos países del mundo es la incorporación de edulcorantes no calóricos. El consumo de edulcorantes no calóricos va ganando terreno. Tenemos artificiales naturales, hoy los artificiales están bastante cuestionados su uso por su vinculación a posibles estados de salud. Hay una sugerencia de consumir sobre todo edulcorantes no calóricos naturales. Yo siempre digo no hacer un exceso en cualquiera de las categorías, pero no hacer un exceso de los mismos. Pero al tú ver esa leyenda, tú puedes buscar en la lista de ingredientes cuál está presente, porque la leyenda no te dice si es natural o artificial. Tú tienes que ir a la lista de ingredientes y tienes que averiguar si es natural o si es artificial. Y ojo, aquí quiero hacer una aclaración. A veces te ponen en la parte frontal del etiquetado contiene stevia o contiene fruto del monje, te están haciendo referencia a uno natural. Tú piensas que es el único que está, pero cuando vas a la lista de ingredientes te das cuenta que hay algún artificial también colocado. Por eso siempre digo, revisar al detalle la lista de ingredientes es vital. Es la información más importante que siempre debemos analizar en un producto y que estas simbologías o estos sistemas gráficos siempre son como una herramienta rápida, inicial, pero siempre tenemos que hacer un análisis final. Y sobre el tema de los edulcorantes hay otra cosa que me gusta aclarar. Tenemos que revisar incluso la tabla nutricional, porque que yo incorpore edulcorante en un producto no significa que no tenga azúcar. Puede tener azúcar de forma intrínseca, puede tener azúcar añadida, lo que se ha hecho es una reducción de la cantidad que contenía o simplemente solo contiene el edulcorante no calórico, pero necesito hacer esa evaluación y es a través de la lista de ingredientes y es a través de la tabla nutricional que yo puedo complementar esta información para hacer un análisis más completo. Incluso si le cuento una experiencia personal, a veces uno se va por esta señalización contiene edulcorante no calórico y no se da cuenta que dentro de la lista de ingredientes hay cosas más peligrosas que tener un edulcorante no calórico, ya sea natural o artificial. Incluso siendo artificial, que hay una opinión muy negativa de ellos, pueden existir otros compuestos mucho más peligrosos que pueden estar ahí incluidos, como por ejemplo puede ser la presencia de grasas trans. Por eso siempre digo, tenemos que evaluar siempre la lista de ingredientes como es información extremadamente importante. Y como último punto que siempre tenemos que revisar es la información nutricional. Le decimos tabla nutricional porque es la formita en que casi todo lo tenemos, que es una tablita. Pero pueden listarse, no hay ningún tipo de problema con eso. Solo un poco más difícil para ver en muchos casos, sobre todo cuando los productos son de un envase muy pequeño. Aquí esta información nutricional me va a colocar el tamaño de la porción, que puede ser 100 o menos o más. Me va a decir la cantidad de calorías que me aporta el producto en función de esa porción y también la cantidad que voy a tener en macronutrientes, en micronutrientes en esa porción y sobre el valor diario recomendado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como más o menos de lo que me establece la porción, toda la información que está en la información nutricional se modificaría. Le vamos a hacer un encuentro al análisis específico de la tabla nutricional porque me parece algo muy valioso para tocar de forma
muy particular. Vamos a hacer un análisis de los macronutrientes, sobre los valores diarios recomendados. Van a entender un poquito más esas sugerencias que hoy tanto vemos en redes de consuma grasa saturada o no consuma grasa saturada, o deje de consumir azúcar o consuma azúcar. Lo vamos a analizar ahí sobre los valores diarios recomendados y sobre todo lo que sugiere la FDA. Y también vamos a hacer un análisis de los micronutrientes, los cuales son de obligatoria declaración, porque dentro de la tabla nutricional podemos tener que declarar determinados micronutrientes de forma obligatoria, porque bueno, son exigencias de las entidades regulatorias, basándonos en la posibilidad de no llegar a los requerimientos y la repercusión que puede tener sobre nuestra salud. Otro aspecto importante que se ha evaluado en los últimos años sobre la información nutricional es que existe una tendencia, sobre todo aquellos productos que tienen azúcar añadida, a hacerse un consumo y a veces se nos va de control. En parte porque no revisamos bien la tabla nutricional. Entonces la FDA ha hecho una sugerencia: hacer una tabla nutricional de doble columna. En el caso de este etiquetado de doble columna en la información nutricional, nos va a colocar la información de la tabla nutricional en cuanto a la porción, pero también nos va a colocar la información relacionada con todo el envase. Esto es sobre todo para aquellos envases que el envase en su totalidad respecto a la porción pueden tener un 200 o un 300%. Por ejemplo, la sugerencia casi siempre en las bebidas gaseosas es ponerte que la porción puede ser 240 mililitros, un vaso. A veces algunas dicen 100 mililitros porque lo hacen en función de los sistemas gráficos. Pero tú te puedes encontrar envases que tengan 400, que tengan 500, que tengan 600 y te terminas consumiendo ese envase completo. Entonces te están poniendo esta tabla nutricional de doble columna para que tú sepas lo que tendrías en una porción si te consume un vasito, que casi nunca pasa, y lo que pasaría si tú consumes ese envase de 500. Igual pasa con algunos otros productos procesados, como pueden ser las papitas, los chitos, bueno, todo ese tipo de productos que siempre nos presentan una porción, pero nosotros terminamos consumiendo más de la porción. Y sobre todo cuando son envases que con facilidad lo comes. Porque algunos productos tienen un envase tan grande que puede ser que comas más, pero no te terminas comiendo el envase completo. Es raro que te comas el envase completo. Pero sí puede pasar que comas más de lo que te sugieren. Porque a veces las porciones que te sugieren son de 25, son de 30, pero tú consumes 100, consumes 150. Entonces, para evitar eso, te ha hecho. Y otra sugerencia que ha hecho la FDA, que a mí me parece muy adecuada, es que se haga una declaración sobre el azúcar y sobre las azúcares añadidas. Los carbohidratos totales, en sentido general, hay una recomendación de disminuirlo, aumentando el consumo de fibra dietética, pero no de azúcares totales. Si bien en azúcares totales no hay establecido una cantidad máxima a consumir, sí existe esta recomendación sobre el azúcar añadida, que es de 50 gramos al día como máximo. Por tanto, ahora se está sugiriendo que en el etiquetado sea obligatorio declarar el contenido de azúcares que tiene el producto como azúcares totales y a su vez qué cantidad es añadida. Recuerden que azúcares totales tenemos monosacárido y sacárido, y bueno, esta puede ser intrínseca del producto, pero puede ser añadida. Por tanto, esa es la sugerencia. Sobre el azúcar añadida sí vamos a dar un %. Sobre este valor diario que se está recomendando, que no debe ser mayor a 50 gramos. Sobre el azúcar total solo es decir qué cantidad tiene, para que tú sepas qué cantidad te aporta el producto. En el caso que sea intrínseca, vas a tener qué cantidad te aporta ese producto. No importa el % porque no se ha establecido un %. Ahora, sobre si tú se le añades al producto, entonces sí está establecido un %. Esto lo explico muchas veces. No es lo mismo que una fruta me aporte azúcar a que yo una fruta la convierta en jugo y aparte de convertirla en jugo, que ya estoy rompiendo moléculas, aparte le incorpore azúcar. Aunque estamos hablando que la fruta pueda ser rica en azúcar, tiene otros compuestos micronutrientes, polifenoles, incluso tiene fibra dietética. Pero cuando empezamos a romper moléculas, algunos de estos compuestos se pueden ver afectados, pero si le incorporamos azúcar ya estamos generando un problema mayor. Y más cuando ese azúcar no solo es que estamos incorporando un disacárido, incluso a veces utilizamos jarabe de maíz de alta fructosa, que son ya productos procesados, ultraprocesados, productos sintéticos que tienen una alta carga en azúcares totales, sobre todo en monosacáridos. En sentido general, esta es la información que siempre debemos revisar en el etiquetado de un alimento. Para mí, los alimentos y los suplementos nutricionales tienen esta ventaja.
porque en los medicamentos no siempre tenemos toda esta información en el etiquetado. Algunos productos, si son sobre todo bajo prescripción médica, tienen muy poca información visible, nos tendríamos que ayudar de un prospecto o un inserto, pero en el caso de estos de los alimentos, pues toda la información está a nuestro alcance para nosotros poder hacer una correcta elección en nuestra despensa. Les deseo un lindo día, nos vemos en próximos encuentros, compartan con sus amigos.